Muy buenos días, sean todas y todos bienvenidos a esta sesión titulada Prevención del comercio ilícito y promoción de la ética empresarial, retos y desafíos del contexto latinoamericano. Esta sesión se lleva a cabo en el marco de la 7ª Semana Regional de Integridad de Alliance for Integrity. Mi nombre es Kevin Paul y yo soy punto focal para la región andina aquí en Alliance for Integrity. Esta Semana Regional de Integridad es un espacio de co-creación entre Alliance for Integrity y sus diferentes socios en la región en América Latina y sirve para fomentar el diálogo y la difusión de buenas prácticas sobre integridad empresarial. Y es en este espíritu de co-creación que quiero también agradecer aquí a la Cámara de Comercio de Bogotá y a Universidad para la Paz como coorganizadores de esta rica sesión. Antes de comenzar, es importante mencionar que esta sesión está siendo grabada. Si alguien tiene alguna objeción con dicha grabación, le pedimos de la forma más atenta que salga de la sesión y que acompañe las conclusiones en nuestras redes sociales y eventualmente el video de la sesión en nuestro canal de YouTube. Y bueno, antes de entrar a fondo con esta sesión, tenemos preparado para ustedes un video de bienvenida por parte de nuestra directora, Susanne Friedrich. Bienvenidas y bienvenidos a la 7ª Semana Regional de Integridad en América Latina. Financiada por la cooperación alemana e implementada por la GIZ, Alliance for Integrity es una plataforma que promueve una cultura de integridad y crea las capacidades para que las empresas puedan prevenir la corrupción en sus cadenas de suministro. Este año, Ecuador es nuestro país anfitrión y toda la semana regional es organizada en conjunto con el programa GIZ Ecuador Sincero, Prevención de la Corrupción y Participación Ciudadana. Además, 33 organizaciones de 10 países organizarán sesiones virtuales y presenciales en el marco del evento. La modalidad de esa semana regional será híbrida. Tendremos 2 semanas ahora digitales y luego una semana de actividades presenciales en la ciudad de Quito que serán transmitidas en vivo también para toda la región. Esta edición será un espacio para reencontrarnos, reconocernos y reinventarnos para consolidar la cultura de integridad empresarial para una reactivación económica sostenible, fomentando una agenda de paz. Las sesiones abordarán cómo la cultura de integridad empresarial y el cumplimiento se interrelacionan con la sostenibilidad, la reactivación económica y la agenda de paz en América Latina. Los invitamos a enriquecerse con todos los conocimientos de estas 2 semanas virtuales para ojalá encontrarnos entre el 4 y el 6 de octubre en Ecuador. Bueno, en esta sesión, como ya les comentaba, titulada Prevención del comercio ilícito y promoción de la ética empresarial, retos y desafíos del contexto latinoamericano, se busca abordar el impacto del crimen organizado y del comercio ilícito en las dinámicas de violencia y de paz en América Latina, al igual que en la implementación de una cultura de cumplimiento en empresas y gobierno. Para ello se tendrá un panel de expertas y expertos, podrán verlos ya aquí en su pantalla. Y si tiene alguna pregunta para este panel de expertas y expertos, le pedimos nos la pueda hacer llegar por el chat y ya sea si tenemos todavía un poco de tiempo, la responderemos durante la sesión y si no, le enviaremos la respuesta por correo. Les invito también a llevarse las ideas de esta sesión y a continuar la conversación en redes sociales con el hashtag #Integridad es Paz. Para quien lo requiera, también hago de su conocimiento que esta sesión cuenta con traducción en vivo al portugués. El equipo de Alliance for Integrity compartirá en estos momentos un enlace en el chat en caso de que prefiera escuchar esta discusión en portugués. Sin más, es para mí un gran placer darles la bienvenida a esta interesante sesión y pasarle la palabra a quien será su moderadora el día de hoy, Natalia Rojas Mateos. Natalia es Magister Cum Laude en Construcción de Paz de Universidad de los Andes y profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales.
Ella cuenta con experiencia de más de 6 años en gestión de proyectos con y desde el sector privado y en la cooperación internacional para el fortalecimiento de las capacidades organizacionales, la transformación de los conflictos, la conducta empresarial responsable y los procesos de debida diligencia de anticorrupción y derechos humanos, prevención del contrabando y lavado de activos. Hoy, Natalia es coordinadora de Seguridad, Transparencia y Cultura de la Legalidad en la Cámara de Comercio de Bogotá. Así que muchas gracias, Natalia, por traer tu gran experiencia y conocimiento a esta moderación. Tienes la palabra. Muchísimas gracias, Kevin. Muy buenas tardes a todos y todas. Agradezco a Alliance for Integrity la invitación a este espacio y a las demás entidades organizadoras que hacen posible esta 7ª Semana Regional de Integridad Empresarial en América Latina. De igual manera, extiendo un especial saludo a las personas participantes y a nuestros 5 panelistas que estarán nutriendo con sus insumos y brindándonos una mirada intersectorial a partir de su experiencia y del rol que ejercen desde el sector privado, la academia y desde organismos multilaterales. En ese sentido, contamos con la maravillosa participación de María Fernanda Román, directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Hemisferios en Ecuador. Ella es máster en comunicación estratégica con experiencia de más de 15 años en el combate al comercio ilícito e impulsó en Ecuador la tipificación como delito de salud pública a la falsificación de medicamentos y productos de uso de consumo humano. De igual forma nos acompaña Alejandro Quintana Américo, que es gerente del área de cumplimiento de Indram Insight. Cuenta con un máster en Derecho Empresarial de la Universidad de Alcalá de Henares en España. Su carrera también profesional se ha desarrollado en las áreas de asesoría jurídica, auditoría, ética y cumplimiento en empresas de diferentes sectores. Igualmente, Axel Romero García, gerente de Comisión de Defensa del Comercio Formal en la Cámara de Industria de Guatemala, y quien desde el año 2020 lidera la promoción de acciones estratégicas enfocadas a impulsar proyectos para frenar y reducir el comercio ilegal de productos en el país, y cuenta con más de 20 años de experiencia en la Administración Pública de Guatemala en cargos como el viceministro de Prevención de la Violencia y el Delito del Ministerio de la Gobernación. Fabián Espejo Fandiño también nos acompaña hoy. Él es coordinador senior temático de anticorrupción de UNODC, Región Andina y Cono Sur. Es abogado PhD en Politics de la Universidad de Queen's University en Belfast. Es magíster en estudios empresariales y cuenta con una amplia experiencia profesional en el sector público y en organismos internacionales. Y finalmente está con nosotros también Mauricio Vieira, que es coordinador de la Cátedra sobre el Combate al Comercio Ilícito y Prevención al Crimen Organizado Transnacional de la Universidad para la Paz en Costa Rica. Es doctor en Política Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad de Coimbra en Portugal y es maestra en Relaciones Internacionales. Entonces, como ven, es un gran y selecto grupo de panelistas quienes nos van a acompañar el día de hoy con todos sus insumos. Y antes de empezar, quisiera señalar que este panel, como lo señalaba también Kevin, de promoción de la ética empresarial y prevención del comercio ilícito, retos y desafíos del contexto latinoamericano, busca abordar y analizar algunos fenómenos que complejizan el entorno de los negocios y que ponen en riesgo la actividad económica de las empresas y las dinámicas de paz en la región. En el caso del sector privado, los impactos se dan en 2 vías y lo hemos analizado muy bien también desde las cámaras de comercio, bien sea por la ocurrencia de delitos por parte de externos que amenazan esa estabilidad de las empresas, el desarrollo económico y en general la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas, y en un segundo lugar, por escenarios y delitos que se pueden materializar al interior de las empresas o en sus aliados, poniendo en riesgo esa estructura financiera, integridad de las personas y reputación del negocio. Para dar algunas cifras que permitan tener un contexto y poder iniciar la conversación, en cuanto a la corrupción, transparencia e integridad, encontramos que, por ejemplo, en el último informe de Control Risk, que evalúa la capacidad de 15 países latinoamericanos para descubrir, castigar y detener la corrupción, Colombia cayó de un puesto comparado con el informe anterior y se ubica en el puesto 8º. Luego le sigue Ecuador en el puesto 9º, Brasil en el 10º, México en el 12º y Guatemala en el puesto 13.
traigo a colación esos países, puesto que la conversación del día de hoy son algunos de los países que nos competen hoy. Por su parte, el crimen organizado es una realidad social en donde se entrelazan esas diferentes prácticas de violencia y que estas mismas prácticas amenazan el concepto más amplio de paz, seguridad humana y afectan negativamente a los estados. Y finalmente, según la Alianza Latinoamericana Anticontrabando ALAC, en América Latina se mueven cada año 210.000 millones de dólares en productos ilegales de comercio ilícito. Entonces, como con todas estas cifras y todo este panorama, con este contexto, yo creo que ya es menester adentrarnos y preguntarles a nuestros panelistas sus perspectivas. Y empiezo con Fabián, Axel y Alejandro. Acabamos de pasar de una de las restricciones que tuvo la actividad humana más o menos desde el año 2020 y se evidenció que claramente hubo un impacto generalizado en la mayoría de los indicadores económicos, tanto sociales bueno, económicos y sociales, y algunos de ellos con caídas históricas en regiones como Latinoamérica. ¿Qué retos y desafíos actualmente creen ustedes que está enfrentando el sector privado en materia de prevención del comercio ilícito, crimen organizado y corrupción en América Latina? ¿Y en qué medida esas problemáticas se agudizaron con la pandemia? No sé si... adelante, Fabián. Muchas gracias, Natalia. Digamos que el impacto que puede tener el crimen organizado y su relación con la corrupción se manifiesta de muchas maneras, pero prácticamente tiene su razón de ser en cómo la corrupción facilita las prácticas ilegales, el comercio ilegal o ciertos tipos de prácticas como por ejemplo el narcotráfico. Desde el trabajo que hemos venido adelantando desde la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, hemos visto que la corrupción alimenta en tres escenarios específicos el crimen organizado. Desde un punto de vista del narcotráfico, hemos encontrado que hay una gran participación del sector privado en la incidencia que tiene la corrupción asociada al narcotráfico. ¿En qué sentido? En que para la generación de precursores químicos específicamente es necesaria la participación de ciertos laboratorios, sector privado, que facilitan el negocio del narcotráfico y se ven claramente permeados por la corrupción. Otro escenario en el cual hemos visto también esa relación corrupción y crimen organizado es en el tema de la deforestación. En el tema de la deforestación también hemos podido analizar una relación directa que hay entre la corrupción y quienes participan de ciertas prácticas que no necesariamente están directamente vinculadas a la deforestación, sino que son motores que alimentan la deforestación, como por ejemplo la ganadería, la minería o los cultivos o industrias extensivas que necesitan grandes cantidades de tierra para poder operar. Ese es otro escenario también donde hemos podido identificar cómo la corrupción alimenta el crimen organizado. Otro escenario muy interesante precisamente tiene que ver con la participación o el involucramiento de las pequeñas y medianas empresas, de las pymes. ¿En qué sentido? En que en países como por ejemplo Colombia, Uruguay, Paraguay y Argentina, más del 95% de las empresas son pymes. Entonces, ¿qué pasa con estas empresas? Que muchas veces son utilizadas por organizaciones criminales o por criminales individualmente considerados como un vehículo para la comisión de delitos. Entonces, también hemos podido apreciar en el trabajo que hemos venido adelantando cómo muchas veces simplemente se utilizan esas estructuras legales, las pequeñas y medianas empresas, que por su naturaleza son legales, como un vehículo para la comisión de prácticas criminales o ilícitas. Entonces, digamos que en esos tres escenarios, desde el trabajo que hemos venido adelantando, hemos podido claramente evidenciar una relación entre corrupción y crimen organizado, que es bastante crítico. Otro tema que vale la pena mencionar es el tema relacionado con la contratación pública, pero me gustaría de pronto tratarlo un poco más adelante. Perfecto, gracias, Fabián. Axel, quizás a partir de tu experiencia también en cargos públicos, ¿cómo crees que la pandemia profundizó estos retos y desafíos no sé, qué estrategias de pronto desde Guatemala han podido verse también afectadas en la medida de prevenir esa corrupción y ese crimen organizado? Claro, nosotros hemos identificado como clave dentro de este proceso la capacidad que tienen las instituciones de tener sus procesos de control y prevención. Es decir, cómo la pandemia
afectó la forma en que las instituciones pueden operar fue muy grave en Guatemala. Digamos, las policías se volcaron un poquito más a verificar el cumplimiento de las normativas de restricción y menos a trabajar el tema de la persecución de los delitos comunes. Y en ese sentido hubo una debilidad muy fuerte con el tema de pandemia en cuanto a provocar que las instituciones hicieran su trabajo. ¿Por qué? Porque había restricciones de movilidad, porque había menor capacidad institucional operando. Y obviamente también podemos considerar de que la pandemia trajo también una aumento de las brechas económicas sociales, lo cual es un causal de que las personas se involucren dentro de este proceso para el tener recursos para su subsistencia. Y estamos hablando, por ejemplo, en el caso de Guatemala, que las áreas que están en frontera son prácticamente las áreas menos desarrolladas y las áreas en donde hay menos presencia de Estado y por lo tanto también menos capacidad de generar condiciones de calidad de vida. Entonces, cuando nosotros hablamos de prevenir, tenemos que trabajar mucho el tema del fortalecimiento institucional. Ahí nosotros como Cámara hemos estado haciendo un proceso de apoyo a las instituciones en sus capacidades logísticas y en sus herramientas de conocimiento con procesos de formación y capacitación para actualizarlos en sus conocimientos, en sus mecanismos, en sus técnicas, en las formas en cómo operar, en los procesos de coordinación interinstitucional que se rompieron las comunicaciones entre las instituciones, Ministerio Público, Policía, etcétera. Y por el otro lado, acercándose a las comunidades, acercándose al poder local para ver de qué forma podemos motivar e incentivar la economía lícita y la formalización. ¿Cómo podemos llegar a que la gente utilice los recursos de la formalidad y cómo podemos vincular al sector privado con estas comunidades para conectar el proceso de trabajo, generación de empleo digno, mayor cantidad de emprendedurismo y economía formal, y cómo podemos desde el sector privado vincular nuestros procesos productivos a gobierno local y a la institucionalidad, por ejemplo. Perfecto, Axel, mil gracias. Y Alejandro, desde tu rol como oficial de cumplimiento de una empresa tan grande y multinacional como lo es Indram Insight, ¿qué retos ustedes identificaron en la medida de poder atajar esos goles en materia de corrupción cuando se tiene también relaciones comerciales con muchos contratistas y proveedores? Bueno, Natalia, ante todo quería agradecer la invitación y también a Kevin por Alliance for Integrity. Bueno, es un desafío constante, ¿no? La lucha anticorrupción en América Latina. Desde mi punto de vista y desde Indra, a nivel general, vemos que hay una voluntad muy grande en todos los países en combatir digamos, la corrupción, pero para poder llegar a un punto cierto, ¿no?, de lucha anticorrupción, tenemos que implementar herramientas eficaces, y una de las herramientas eficaces desde el sector privado, sin duda, son los programas de cumplimiento, o programas de compliance, o programas de integridad, como diríamos aquí en Brasil, ¿no? Tengo mi base aquí en Brasil para América Latina. Entonces, lo que vemos es que hay una tendencia en los últimos años de modificación y actualización por parte de las normas en distintos estados. Por ejemplo, aquí en Brasil ha pasado la modificación de la ley anticorrupción este año, el año pasado en Perú otras modificaciones, en Ecuador una ley muy interesante que modificó el Código Penal también. Entonces vemos que hay una intención por parte de los gobiernos. Y creo que desde el sector privado la única forma de ayudar que tenemos es implantando reales programas de cumplimiento que sean eficaces y que promuevan la integridad en el sector público, ¿no? Porque tenemos mucha relación con el sector público cuando uno vende servicios a distintos estados y demás. Y ahora, trasladando un poco los desafíos que tuvimos en la pandemia, yo creo que la pandemia ya vino para quedar
para quedarse implantado este tema del trabajo híbrido, ¿verdad? Entonces, el tema de que las personas no puedan ir a las oficinas o que no tengamos tanta relación personal, tal vez desde el punto de vista de cumplimiento generó algunos desafíos en las investigaciones internas, cuando, por ejemplo, teníamos que hacer entrevistas que eran personales o revisar tal vez documentación de soporte que físico, ¿no? O sea, no todo está digitalizado en todas las empresas. Entonces, creo que esos fueron un poco los grandes desafíos. Durante la pandemia, también el tema de las formaciones o las capacitaciones, creo que es uno de los pilares básicos de un programa de cumplimiento y el tema de la pandemia creó una cierta distancia con los empleados. A veces los empleados quieren hacer alguna pregunta especial al oficial de cumplimiento luego de la formación y toda ese approach tal vez un poco se pierde. Obviamente que los medios electrónicos sirvieron bastante, los Teams, Zoom y demás, pero creo que esos fueron los grandes desafíos que tuvimos. Gracias, sí, interesante lo que menciona Fabián, Axel y Alejandro en el sentido de, por ejemplo, la construcción de confianza para poder lograr identificar esos momentos en los que se debe corregir o prevenir más bien en los temas de corrupción y todo lo que dejaron las brechas sociales, lo que dejó la pandemia en términos de brechas y aumento en las brechas sociales. Bueno, quisiera hablar con María Fernanda y Mauricio y que nos expusieran desde su perspectiva de la academia, por ejemplo, que son como nuestra cuota acá, que nos ayuda y como rol estratégico en brindarnos conocimientos. ¿Cuáles creen que es la contribución de la academia para la promoción de una agenda sobre el combate al comercio ilícito y al crimen organizado? Muy buenas tardes con todos. Muchísimas gracias por la invitación y reciban un cordial saludo de Ecuador. Será un gusto recibirlos en nuestro país en la 7ª Semana Regional de Integridad Empresarial en América Latina. De seguro será una gran experiencia y estaremos listos como anfitriones para recibirlos a cada uno de ustedes. Desde nuestro ámbito de acción, es decir, desde la academia, nuestra agenda se enfoca en varios pilares. Reforzar la cooperación entre el gobierno, el sector privado, la academia y la sociedad civil. Trabajar en la construcción de canales de cooperación internacionales que faciliten el intercambio de información con toda la región y el mundo. Promover la coordinación y la cooperación interinstitucional, que es un factor sumamente importante para las naciones. Respaldar los esfuerzos de las autoridades para luchar contra la corrupción, el crimen organizado, el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y el crimen ilícito y el comercio ilícito. Fortalecer las capacidades, es decir, la capacitación en funcionarios de control, evitando, claro está, conflictos de intereses. Y mejorar los marcos legislativos, leyes, reglamentos, normativas de cada una de las instituciones. Uno de nuestros principales aportes desde la academia en Ecuador ha sido el impulso a la firma del convenio Medicrime, que es el primer instrumento internacional de carácter penal que combate la falsificación de medicamentos del Consejo de Europa, convirtiéndonos en el primer y único país de América en firmarlo. Esto supone un avance, un gran avance en la protección de la salud pública de los países y un marco jurídico restrictivo, el cual evita el cometimiento de este tipo de ilícitos. Pero nada hacemos realmente si la firma solo lo hacemos nosotros. Necesitamos impulsar que el convenio Medicrime se firme en toda la región. Debemos impulsar los gobiernos, la academia, la industria, tiene que estar unida justamente para impulsar la firma en la región y beneficiarnos con un mecanismo efectivo para luchar en conjunto contra el crimen organizado transnacional. Eso es realmente nuestro aporte y lo hacemos a diario. Capacitamos a cientos de funcionarios de todas las instituciones. Llevamos ya capacitando solo en temas de comercio ilícito e integridad más de 2,000 funcionarios aquí en el Ecuador y hemos tenido el gusto también de internacionalizar nuestros programas y ya llegar a funcionarios de México y del Perú. Muchas gracias, María Fernanda. Sí, ahorita nos vamos a entrar a hablar un poco de lo que señalabas en la firma de ese convenio y la protección a la salud, viéndolo en la agenda de los ODS.
Mientras tanto, le doy la palabra a Mauricio por si quieres agregar algo. Mauricio, adelante. Muchas gracias, Natalia. Buenas tardes a todos y a todas. Un gusto saludarles. ¿Me escuchan bien? Sí, te oímos. Excelente. Perfecto. Entonces, Natalia, esta pregunta sobre la contribución de la academia para la promoción de una agenda sobre el combate al comercio ilícito y al crimen organizado, yo tengo así como algunas ideas, puntos que son claves para esta contribución. Primero es identificar a la academia no solo como la universidad, sino también como diferentes institutos, think tanks y también agencias de Naciones Unidas que tienen una perspectiva de trabajar la investigación y no solo investigar, sino también como que publicar el resultado de estas investigaciones y al mismo tiempo organizar eventos. Por ejemplo, el evento como esta séptima semana regional de integridad es una perspectiva para también diseminar el conocimiento no solo de la academia, sino también de las agencias y otros organismos que trabajan con el tema. El otro punto muy importante sobre la contribución de la academia es lo que se refiere al diseño de metodologías. Es un desafío muy grande diseñar metodologías para identificar cuáles son los indicadores del crimen organizado y también cómo comensurar el impacto del comercio ilícito en la capacidad del Estado. Y creo que este es un punto clave de la contribución de la academia. Y además de cuando se diseñan las metodologías, también se permite construir una base de datos. Y aquí yo quiero hacer una referencia a la base de datos que fue publicada año pasado por la Iniciativa Global, que es el primer índice sobre el crimen organizado mundial. Y es un índice que no solo aborda la criminalidad, como también aborda la capacidad de los estados de combatir las amenazas del crimen organizado, que es el concepto de lo que viene a seguir de la resiliencia. Y además de todo este aporte de investigación, metodologías y construcción de base de datos, hay también un aporte multilateral que la academia puede contribuir, que María Fernanda ya adelantó un poco. Y por parte aquí de la Universidad para la Paz, tenemos esta perspectiva de construir y fortalecer la agenda sobre este tema a partir de diferentes aportes. El primer es que la cátedra fue creada en enero de 2021 y estábamos trabajando junto con el Parlamento Latinoamericano y Caribeño como una perspectiva de fortalecer las leyes modelos sobre contra el crimen organizado y también sobre la extinción de dominio. En marzo de este año participamos de la creación de la Red Regional de las Américas para la participación de las partes interesadas para la implementación de la Convención contra el Crimen Organizado, UNTOC o Convención de Palermo. Y además de estos mecanismos, de estas iniciativas, también trabajamos con investigaciones sobre los mecanismos de revisión sobre la implementación de la Convención contra el Crimen Organizado Transnacional, porque es un proceso que inició en diciembre de 2020 con el primer grupo de países, después en 2021 con el segundo grupo y va ahora para el tercer grupo de países que va a empezar su revisión en noviembre de este año. Entonces es una parte también de identificar por parte de la academia cuál es la contribución de los estados y sus compromisos asumidos ante la Convención. Y también en esta misma perspectiva de crimen organizado y comercio ilícito, la Universidad para la Paz también participa, es miembro del comité ad hoc para la elaboración de una convención sobre crímenes cibernéticos. Entonces, todo para decir que hablamos de comercio ilícito y crimen organizado, pero hay una agenda mucho más amplia en este sector. Gracias, Natalia. No, gracias a ti, Mauricio. Y en efecto, lo que señalas tiene todo el sentido de que la academia busque hacer ese push conglomerado y también de manera articulada de lograr fortalecer esas agendas a nivel multilateral y también llevar a cabo escenarios como los que mencionaba María Fernanda de esa firma, de ese convenio, y que desde la academia se generen escenarios de diálogo y debate que permitan enriquecer esas políticas públicas al interior de los estados y de los gobiernos. Quería preguntarles también sobre en qué medida esa contribución de la academia, aunque creo que lo hemos ido respondiendo, pero bueno, por si quieren agregar algo más, promueve el avance de los objetivos de desarrollo sostenible. Ya nos comentaba María Fernanda este tema de protección a la salud. No sé, María Fernanda, si quieras adentrarte un poco en ello y luego Mauricio frente a los ODS.
Por supuesto, Natalia, muchísimas gracias. Bueno, todo lo que nosotros trabajamos desde la Escuela de Gobierno está justamente en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Cada uno de nuestros programas, sean del tema que sea, están ligados al cumplimiento de estos objetivos. Como por ejemplo, respaldar los esfuerzos de las autoridades para luchar contra la corrupción, el crimen organizado, el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, nos lleva a cumplir el Objetivo de Desarrollo Sostenible 1, fin de la pobreza. Consideramos que a menor corrupción, más recursos son destinados para la población y puede generar recursos legales directos a la población. En el caso de fortalecer las capacidades, cumplimos el objetivo número 4, educación de calidad. Si queremos mejorar al mundo, debemos impulsar la educación en todas las instancias. Estamos conscientes que es la base del desarrollo de la sociedad y por eso justamente es nuestro impulso en la capacitación a funcionarios. Mejorar los marcos legislativos es obvio que nos lleva a tener un trabajo decente y crecimiento económico. Creo que ese es lo fundamental que está dentro de nuestros programas de capacitación. Si tenemos leyes que garanticen una convivencia pacífica, estaremos generando un ambiente abierto a la inversión, mejorando fuentes de trabajo y por ende un crecimiento económico. Todo lo hacemos justamente orientados al cumplimiento de los ODS. Gracias, Natalia. Gracias a ti, María Fernanda. Mauricio. Gracias, Natalia, y gracias, María Fernanda, por adelantarlo ya como un poco del listado de cada una de las metas, de los objetivos. Y así es interesante esta discusión sobre la Agenda 2030 o Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque considero que es un avance. Es un avance ¿en qué sentido? Primero, teníamos una agenda de compromisos colectivos que era definida como objetivos del milenio. Y eso fue hasta 2015. Cuando pasamos para la Agenda 2030, Objetivos de Desarrollo Sostenible, hay un avance de que los 8 objetivos antes se transformaron en 17. Y es interesante porque hay una fragmentación de los objetivos anteriores para los objetivos actuales que podemos ver como que metas del objetivo del milenio al momento se transformó se pasó a un objetivo de la Agenda 2030. Y lo más interesante en toda esta discusión y cambio de agenda, no solo institucional, sino también que los estados la adoptan como un marco de políticas públicas, es que el objetivo 16 permite la inclusión de una discusión sobre las estrategias contra el crimen organizado y contra las prácticas ilícitas financieras. Entonces, este avance de los ODS es importante porque además de lo que está en el objetivo 16, consideramos que la inclusión del crimen organizado y del comercio ilícito, de las prácticas ilícitas, tiene un impacto en todos los otros objetivos. Entonces, es el punto clave. Si no nos enfocamos en esta amenaza que tiene diferentes niveles, local, regional, nacional y global, todos los otros objetivos estarán también afectados. Y me gustaría solo regresar a un punto que mencionó Fabián, Axel y Alejandro en sus presentaciones, que es sobre esa perspectiva de que no solo está el crimen organizado, el comercio ilícito como parte de los ODS, como también una perspectiva de combate a la corrupción. Y hay un punto clave en esta discusión y dimensión de lo que es la corrupción, como Fabián explicaba, hay un elemento importante que son la existencia de los actores híbridos que tanto pertenecen a la criminalidad y que también tienen su influencia en el poder estatal, en los gobiernos. Y hay una corrupción que no es solo para beneficiarse del Estado, como también para causar más daño al Estado. Y eso sí permite, no solo con una perspectiva de compartimiento de información privilegiada, al mismo tiempo como una perspectiva sistémica de cómo que la criminalidad organizada se fortalece en esta dinámica. Gracias, Natalia.
A ti, Mauricio, y sí, y en efecto, de eso que mencionas de los actores híbridos que por su posición o su influencia de poder se relacionan en estos dos escenarios, también da mucho de qué hablar de la relación con lo que Fabián mencionaba como el caso o el rol de las pymes que las utilizan como un vehículo. Y desde allí quisiera entrarme a que nosotros desde la Cámara de Comercio también le hacemos un especial enfoque a las pymes. Ya Fabián señalaba que en países como Uruguay, Argentina, Perú, Ecuador, el 95% de las empresas son pymes. En nuestro caso de Bogotá y la región son 97 empresas que son pequeñas y medianas y que hemos encontrado, y no solamente nosotros, sino también lo menciona la OCDE, que son mucho más vulnerables que las empresas grandes frente a actos de corrupción al poder ser permeadas por intentos de soborno de socios comerciales y o funcionarios públicos. Y lo más grave de ello es que las pymes presentan esas dificultades para adoptar prácticas empresariales responsables y procesos de debida diligencia en materia de anticorrupción debido a que cuentan con muy pocos recursos financieros, un bajo apalancamiento y limitaciones para implementar algunas medidas y apropiar políticas como de cumplimiento que señalaba Fabián al interior de su organización. Nosotros anualmente sacamos una encuesta y está la encuesta de clima de los negocios que tiene un apartado de corrupción y nos sorprende como los resultados en donde nos señalan que el 60% de las pymes no conocen ninguna política o instrumento para combatir la corrupción. Pero aún más nos sorprende que nos digan que el 30% de las empresas encuestadas consideran que no es un tema que le competa a ellas, o sea, que se creen externas o que la corrupción es o se presenta en otros escenarios diferentes a los que ellos están. Entonces quisiera preguntarles a Fabiana, María Fernanda y Axel, ¿qué estrategias se pueden implementar en ese esfuerzo colectivo desde una triada de gobierno, sociedad civil y empresas para que las empresas y en especial las pequeñas y medianas puedan superar esos retos y desafíos en un escenario también de reactivación económica? ¿Quieres, Fabián? Adelante. Muchas gracias, Natalia. Importante, pues, hacer énfasis en la dificultad que tienen las pequeñas y medianas empresas para implementar programas de cumplimiento. A diferencia de muchas empresas grandes que, digamos, ya cuentan con unos sistemas de compliance que son bastante evolucionados, bastante robustos, las pequeñas y medianas empresas no cuentan con esos beneficios o con esas ventajas de contar con un equipo técnico que pueda hacer identificación de riesgos de corrupción y que pueda estar haciéndole monitoreo y seguimiento y evaluación a todas las situaciones que puedan estar presentes al interior de la organización. Entonces, una primera recomendación, digamos, para las pequeñas y medianas empresas es primero generar una conciencia de cómo pueden y cómo están en efecto expuestas al fenómeno de corrupción y no hacerlas sentir ajenas al mismo. Es importante también en tal sentido que ellas mismas identifiquen conforme al giro ordinario de sus negocios donde están más expuestas a los riesgos de corrupción, que puedan identificar ellos los riesgos. Ellos son los dueños y los que manejan y controlan las operaciones en la organización, pues son ellos mismos quienes conocen dónde son más vulnerables o dónde pueden estar más expuestos a este fenómeno. Otro tema que también es muy importante como una recomendación para las pymes es vincularse en ejercicios. Nosotros, por ejemplo, desde UNODC tenemos una iniciativa que se denomina Hacia la Integridad. Allí participan pequeñas y medianas empresas, pero también grandes empresas, digamos, que pueden jalonar, por decirlo así, a esas pequeñas y medianas empresas, enseñarles buenas prácticas que ellas ya tienen muy bien consolidadas y obviamente replicarlas, inspirarse en ellas, imitar esas buenas prácticas que tienen las grandes empresas en la medida en que sus recursos obviamente lo permitan. Y un tema que también es muy importante es el trabajo entre multisectorial y el trabajo que se lleva a cabo a nivel, digamos, de agremiaciones o grupos o agrupaciones de empresas que puedan potencializar esos ejercicios de cumplimiento, esos ejercicios de transparencia e integridad a nivel empresarial. Básicamente serían esos como las tres recomendaciones que haría. Por un lado, el tema de que ellos mismos tengan conciencia. Segundo lugar, que identifiquen riesgos. Y tercer lugar, que digamos que trabajen en escenarios de acción colectiva que les permitan a ellos fortalecer y robustecer sus sistemas de cumplimiento. Gracias, Fabián. Conciencia, identificación de riesgos y articulación en escenarios. María Fernanda. Gracias, Natalia. Tengo un poquito de problemas aquí. Bueno, dentro de este análisis de cómo
lograr la reactivación económica en este espacio de las pymes y de las MIPYMES. Uno de los informes de la CABE en el 2017, considerando justamente estas recomendaciones antes de la pandemia, fue justamente lograr ese desafío para impulsar el emprendimiento y la innovación en las MIPYMES. Y en este papel juega un rol muy importante la academia. Debemos comenzar a formar seres humanos con valores capaces de desarrollar proyectos que luego generen pequeñas y medianas empresas generadoras de fuentes de trabajo. Fomentar el impulso para desarrollar manuales de ética que puedan ser transmitidos a las MIPYMES para que puedan mejorar sus procedimientos y sus modelos de accionar. Coincido totalmente con Fabián en que debe haber un aporte interesante desde las empresas grandes para compartir esa experiencia y que pueda ser difundida a las MIPYMES justamente para el trabajo adecuado. Y trabajar articuladamente, yo incluyo dentro de esos tres pilares que tú pones a la academia como un cuarto punto. El trabajo juntos, gobierno, sociedad civil, industria y academia, nos abre las puertas al desarrollo, incentivando la productividad para transformar a la región, dándoles herramientas para construir un futuro mejor. Sí, importante que en esa articulación, en escenario y en plataformas, la academia esté siempre presente y no solamente como lo mencionaba Mauricio, como pensándose en universidades, sino tanques de pensamiento y organismos multilaterales que también promueven espacios de diálogo y debate. Gracias, María Fernanda. Axel. Gracias. Yo creo que aquí también para nosotros las cámaras es un momento muy importante para poder trabajar precisamente como puente comunicador entre el sector público y las pequeñas y medianas empresas, porque precisamente el emprendedor mediano y pequeño nos busca a nosotros como un mecanismo de articulación y de representación. Y aquí hay que enfocarse mucho en salir de la caja y empezar a hacer cosas distintas que permitan la diversificación. En Guatemala, por ejemplo, y creo que así fue en toda América Latina, pues por medio de la pandemia se empezaron a utilizar herramientas que antes no se utilizaban, pero por la necesidad, por ejemplo, de vender. WhatsApp creó una plataforma en donde ahora ya hay un menú de opciones para poder comprar y vender y el comercio se trasladó a Facebook, por ejemplo. Entonces acá creo que uno de los retos está en el proceso de reentrenarse y poder utilizar estos mecanismos a efecto de poder ser competitivo. Y aquí obviamente hay un proceso que el pequeño y el mediano empresario tiene que poner mucha atención en estas nuevas herramientas, estos nuevos mecanismos y en utilizar la tecnología. Guatemala, por ejemplo, es un país bastante pobre, pero hay 2 teléfonos per cápita y son teléfonos inteligentes. Entonces, aquí es en donde está la plataforma de comercio que se va a empezar a utilizar y el que no esté preparado para esa plataforma definitivamente no puede entrar dentro del proceso. Y posteriormente también tiene que haber un proceso muy fuerte de concientización para el Estado en política fiscal, política laboral, para incentivar al pequeño y al mediano empresario en esta reactivación. Y esto tiene que ser facilitar el comercio quitando trabas para la formalización. Y esto es sumamente importante, que la gente tenga la opción de formalizarse de una forma más efectiva y rápida, quitando toda esta tramitología que a veces hace complicado que la gente que quiere hacer bien las cosas las haga en forma correcta. A veces es más difícil formalizarse por la tramitología y esto sería un buen incentivo y obviamente el fomento de la inversión por medio de obras de infraestructura estratégica por parte del Estado, lo cual genera empleo y también moviliza un poco la economía. Entonces, yo pondría el reto en estos 3 sentidos: el reentrenamiento para las nuevas tecnologías y la inversión en incentivar la formalización y en las grandes inversiones que generan empleo. Gracias, Axel. Sí, en efecto, el tema de la reinvención creo que es algo que nos dejó como una lección aprendida esta pandemia y el de poder
apropiar también las tecnologías en beneficio de las pymes. Creo que también se recae en una promesa también por cumplir por parte de algunos gobiernos de cerrar esa brecha digital que existe en los países y en los escenarios en donde existe también ruralidad. Y lo último que mencionabas frente a las trabas, tiene todo el sentido en implementar desde las cámaras de comercio estrategias de ventanilla única en donde se puedan unificar todas esas solicitudes que se le pide a una empresa para hacerlo un poco más fácil y lograr que la formalización represente en ellos una ventaja competitiva. Muchas gracias, Axel. Bueno, cuando hablamos un poco también desde la Cámara de Comercio de que nos hemos propuesto a diseñar en las pequeñas y medianas empresas, y lo relaciono también con este costo-beneficio que implica no solo formalizarse, sino también adentrarse a una política de cumplimiento, a una política de integridad, encontramos que la narrativa con las pymes ha sido totalmente diferente a lo que es con las grandes. Seguramente Alejandro nos puede dar su perspectiva también desde las grandes, pero desde las pymes toca no solamente señalarles que esto refleja en una narrativa de costo-beneficio para su negocio, sino también en que en Colombia, por ejemplo, algunas de ellas son obligatorias. Entonces quisiera preguntarles a Fabián y Alejandro, ¿cuáles serían esas dos principales estrategias que una empresa que hasta ahora está arrancando en una política de cumplimiento e integridad debe tener en cuenta para empezar? Creo que ya aquí Fabián nos decía, pues conciencia, identificación de riesgos, pero cómo se lo podríamos vender también de una forma en que lo apropie y considere que esto a largo o mediano plazo le puede generar un beneficio. Fabián. ¿Quieres entonces, mientras volvemos a tener conexión con Fabián, Alejandro? Adelante. Sí, claro, gracias Natalia. Bueno, creo que particularmente antes de, tanto sea una empresa que sea una pyme o una empresa de tamaño grande como puede ser Indra o otras empresas multinacionales, creo que la primera estrategia fundamental es tener una decisión concreta y real por parte de la autoridad máxima de la compañía en apoyar un programa de cumplimiento. El famoso Tom from the Top, que en Estados Unidos se habla mucho, pero creo que sería el pilar fundamental para poder generar una cultura de integridad dentro de la compañía. Si desde la autoridad máxima no existe esa decisión concreta y real, que sea apoyando un programa de compliance, dando desde los recursos financieros y personales hasta las acciones propias de las máximas autoridades, creo que no vamos a tener éxito como oficiales de cumplimiento. Esa creo que sería la primera estrategia. La segunda, creo que una vez que contamos con ese apoyo, que por ejemplo en el caso de Indra fue a través del Consejo de Administración, que es el pilar fundamental que apoyó la creación de la unidad de cumplimiento en Indra y que también apoya nuestro programa a nivel global. Creo que la segunda estrategia es justamente los elementos del modelo, ¿no? O sea, tener los elementos y los pilares básicos de un modelo de cumplimiento. En el caso de Indra, nuestro modelo de cumplimiento se basa en dos grandes modelos de cumplimiento en riesgos penales, ¿sí? Y en derecho de la competencia. Y a su vez, estos dos modelos tienen elementos en común, que pueden ser el tema de contar con un canal ético, el tema de las formaciones y comunicaciones, el tema de tener también un sistema disciplinario, organismos de control y supervisión. Imagínense el tamaño de Indra multinacional, que es muy difícil controlar todo a nivel global y sinceramente las empresas no tienen tantos recursos, mismo aún una empresa multinacional no tiene tantos recursos para disponer en programas de cumplimiento. Entonces tenemos que contar con el apoyo de las áreas. Eso es algo fundamental. El tema de los controles que tengamos también implantados. Y creo que en general son esas dos principales estrategias que me gustaría compartir con ustedes. Obviamente coincido mucho con Fabián en su comentario que las pymes es un poco más complicado desenvolver un programa de cumplimiento porque no tienen una estructura como tienen las empresas multinacionales, ¿no? Entonces se ven un poco más acotadas.
Pero como último comentario, hay que poder fomentar y ayudar a las pymes también desde las grandes empresas para generarles un poco de conciencia y también beneficios, porque existen muchas disposiciones normativas ahora, locales también, en distintos países, que en el caso de hacer una venta al Estado y demás exigen contar con un programa de cumplimiento. ¿Sí? O sea que mismo siendo una pyme o una multinacional, vamos a tener que tener implantado algún tipo de política de integridad dentro de la compañía. Sí, Alejandro, eso que mencionaba también Fabián sobre el ejercicio de las empresas ancla, de jalonar a las empresas grandes y empresas pymes y del compromiso de las cabezas y juntas directivas, creo que es fundamental para irlo replicando con otras áreas, no necesariamente la de oficial de cumplimiento, sino que de otras áreas que tienen que estar de supervisión de contratos en los cuales quizás no son conscientes que deben adoptar un código de ética y buen gobierno, una política de cumplimiento, una identificación de riesgos o estar atentos de alguna señal de alerta que pueda surgir. Fabián, antes tú mencionabas el ejercicio de contratación pública y aquí esto me llama la atención porque también lo mencionaba Alejandro y es, pues a las pymes generalmente tienen una percepción de que los procesos de contratación pública no terminan siendo para ellas, sino también como un poco acaparadas por las empresas grandes. Y recuerdo una cifra de una encuesta que salió hace muy poco del CIPE, en donde señalaba que la mayoría de las empresas, tanto en Ecuador, Perú y Colombia, consideraban que los procesos de contratación públicos ya venían adaptados a algún perfil de una empresa que pudiera ser y no era totalmente transparente. No sé si quieras retomar nuevamente el tema de la contratación pública y la relación con esta aproximación en las pymes. Vale, Natalia, muchas gracias. Tengo problemas con la conexión a Internet, espero que no se me vuelva a caer. En relación con el tema de contratación pública, es importante mencionar que fue una de las áreas más impactadas, primero por la pandemia. El tema de la transparencia en la contratación pública se vio seriamente afectado. También el tema de la urgencia manifiesta y la necesidad de adquirir bienes y servicios por parte del Estado para poder atender la emergencia, digamos que generó un espacio, un caldo de cultivo para los corruptos, ¿sí? En el cual digamos que la urgencia, la necesidad de contratar y atender la emergencia sanitaria, pues hizo que se omitieran muchos de la regulación de contratación pública. Y pues esto fue grave, se acudió muchísimo a la contratación directa y con la excusa de que la contratación directa no tiene ningún tipo de control o de filtro o de requisito, lo cual no es cierto. Pero digamos que se aprovechó el contexto y la situación de la pandemia para argumentar eso. Entonces, nosotros hemos visto también, por ejemplo, que no es del todo cierto que las pymes no puedan participar en la contratación pública. Es más, muchas veces en el trabajo que hemos venido adelantando, hemos identificado que las grandes empresas sienten que no vale la pena muchas veces participar en ejercicios de contratación pública porque por la razón que tú dijiste, porque ven que no hay una oportunidad real de competir en libre competencia, de participar en libre competencia, es decir, vale la pena participar en un contrato, no sé, para proveer alimentos a un centro penitenciario, porque para qué si eso ya está amañado. Y usualmente esas empresas que les llamaban acá, pues empresas navaja, que son empresas que tienen la capacidad de adaptarse y de prestar el servicio que sea, pues son pequeñas y medianas empresas, muchas de ellas, o ni siquiera son empresas que simplemente se crean como empresas de papel para poder prestar un bien, un servicio determinado, poder participar de una licitación en una licitación sastre que es hecha a la medida para ese contratista específico. Entonces, digamos, hay una desconfianza generalizada en la contratación pública, no solamente para las pequeñas y medianas empresas que legalmente llevan a cabo el giro ordinario de sus negocios, sino también para las grandes empresas, y es por digamos, el riesgo de que no se participe en un estado de competencia claro y libre y real. Entonces, algunas de las recomendaciones, por ejemplo, que fueron derivadas de la pandemia a partir de un proyecto que nosotros tenemos, que precisamente tiene que ver con contratación pública en tiempos de pandemia, que es un proyecto que estamos implementando en Chile, Paraguay y Colombia, pudimos identificar que es importante que se establezcan de manera clara cuáles son las razones que llevan a una contratación. También es importante focalizar cuál va a ser la población que va a estar beneficiándose de dicha contratación. Es necesario también contar con una justificación técnica y económica que respalde la contratación.
Y también hay que establecer de manera clara cuáles son las condiciones de entrega de los bienes y la prestación de los servicios. Y es importante que, digamos, se pueda acceder a información relacionada con la persona natural o jurídica que celebra el contrato. Y ahí es muy importante el rol que tiene la sociedad civil también en el control social que se le hace a la contratación pública, ¿no? No es una cuestión exclusiva simplemente del contratista privado del Estado, sino también del control social que se ejerce sobre las contrataciones que lleva a cabo el Estado. Entonces, ahí es muy importante también, digamos, tener en cuenta que esos temas de blindar la contratación pública no son solamente exclusivos del Estado, creando marcos normativos más rigurosos, sino que también tiene que haber un compromiso por parte de los actores que participan del mercado y de la sociedad civil a la hora de hacerle monitoreo, seguimiento, evaluación a todos estos contratos que se celebran. Entonces, ese es más o menos el escenario, Natalia, en relación con ese tema. Gracias, Fabián. Perfecto. Listo. Y ya como para adentrarnos a nuestra penúltima pregunta, les quería comentar, bueno, previamente ya les había mencionado que en Colombia la ley 2195 del 2022 fue muy explícita y retomó algunos lineamientos jurídicos que ya se venían señalando en otras leyes previas que nacen desde el 2011 y desde el proceso de Colombia de unirse a la OCDE. Pero en esta ley se destaca especialmente, y puede ser que también exista esta misma reglamentación en otros países, en donde las personas jurídicas están sujetas a una inspección de vigilancia y control, y señala que las pymes, en el caso de las pymes, si bien no se les obliga pues a partir de unos montos y unos requisitos mínimos de activos en el año, sí les invita a establecer programas de acompañamiento para facilitar la evaluación de los programas de transparencia y ética empresarial, los famosos PTE acá en Colombia, como una muy buena práctica. Y esto es algo que le hemos ido siendo como muy decisivos de compartirle a todos los sectores, y es que si bien seguramente no están obligados en este momento, posiblemente la reglamentación va a dejar de ser en algún momento de soft law y va a ser mucho más obligatoria para poder implementar. Entonces, por lo cual hacemos siempre como un llamado a invitarlas a que se vayan uniendo en este programa de cumplimiento, integridad, vayan conociendo y aprendiendo. Y quisiera preguntarle a Axel, Alejandro y a Mauricio, en el marco de sus experiencias, de sus aproximaciones con el sector privado también y desde el sector público, ¿cuál consideran que sería una muy buena práctica de una empresa en esta materia? O sea, que podamos conocer, quizás de pronto señalar algunos ejemplos que podamos tener en cuenta para poderlas compartir con otras empresas de otras regiones. Entonces, Axel, adelante. Sí, bueno, nosotros acá en Cámara pues tenemos relación con alrededor de 1.300 empresas, y aquí pues nos hemos ido dando cuenta cómo aquellas que tienen las reglas muy claras con respecto a el cumplimiento y a los temas de ética con sus colaboradores son muchísimo más eficientes dentro de sus procesos. Y esto tiene mucho que ver con la voluntad que desde la alta dirección se pone para el establecimiento de códigos de ética o políticas de cumplimiento, y que a veces no tienen que ser cosas demasiado elaboradas, pero que sí coloquen las cosas como muy claras para sus colaboradores de qué es lo que se debe y no se debe hacer. A veces resultan cuestiones muy simples, pero por ejemplo, a veces un empleado no sabe que no puede recibir una canasta navideña que pase de cierta cantidad, porque esto provoca un proceso de vinculación negativa con el proveedor. Y esto es a veces súper sencillo, pero se tiene que dejar muy claro y se tiene que dejar establecido en un documento que dentro de la institución sea público y que lo conozcan todos los colaboradores. Y en segundo lugar, los procesos de formación y capacitación. Cámara de Industria, por ejemplo, tiene un programa que se llama Guate Integra, el cual está en plataforma electrónica y que se pone a disposición de todos los miembros de la Cámara, en donde está todo el marco normativo, todo el marco conceptual y un marco de buenas prácticas para todos los miembros de Cámara que vayan a empezar con este tipo de procedimientos. Entonces, el tener estos procesos de formación y capacitación a lo interno
también creo que es un instrumento muy importante para los colaboradores y para los directivos, ¿verdad? Si la iniciativa no nace de la alta dirección, definitivamente que es muy complicado el que pueda hacerse efectiva. Gracias. Mauricio, y en cuanto al crimen organizado y el comercio ilícito, no sé si conoces de alguna muy buena práctica para su prevención y su lucha. Gracias, Natalia. Y en eso estamos, acá en la universidad, identificando las buenas prácticas, pero al principio me gustaría mencionar que hay la agenda que la universidad estableció al momento de la creación de la cátedra, es una agenda de que de las líneas de investigaciones hay un aporte sobre la comprensión del impacto del crimen organizado y del comercio ilícito en la capacidad del Estado. Y eso es lo que llamamos acá de fragilidad estatal. Y tenemos la contribución de la OCDE, que tiene un análisis sobre la fragilidad del Estado con 5 diferentes dimensiones, y también con otro instituto que trabaja este tema, que es el Fund for Peace, que también produce un índice de fragilidad estatal con indicadores sobre seguridad, legitimidad del gobierno, aparato securitario. Entonces son diferentes aspectos, pero lo más importante no es solo analizar el problema, analizar los desafíos, sino también las soluciones. Y una iniciativa muy interesante sobre las soluciones que son presentadas en este ámbito del crimen organizado es lo que hace la iniciativa global, con una perspectiva de financiar comunidades afectadas por el crimen organizado, y en esta perspectiva se brinda el concepto de resiliencia. Entonces se busca el liderazgo Fabián mencionó sobre la participación de la sociedad civil en este monitoreo de los contratos públicos. La sociedad civil también tiene como la responsabilidad también de reconstruirse cuando impactada por el crimen organizado. Y las iniciativas buenas prácticas vienen como a la mano siempre una perspectiva más local, una perspectiva más grassroots, digamos así, que permite con que la gente pueda presentar las soluciones por ellas mismas de cómo presentar otras iniciativas en este ámbito. Gracias. No, gracias a ti, Mauricio. Y en efecto, lo que mencionaba de Fabián del control social y el rol de la sociedad civil, de hacer también un chequeo permanente y una balanza digamos, de roles, de poder revisar también los recursos públicos, porque para el caso también de la Cámara de Comercio de Guatemala, me imagino que se financia la Cámara de Recursos Públicos, al igual como nos pasa a nosotros, y del mismo gobierno o en la contratación de programas que requieren obviamente los recursos públicos de la ciudadanía y de los ciudadanos. Entonces, Alejandro, yo quería preguntarte una muy buena práctica, ya nos has mencionado el compromiso de las cabezas, pero si quieres nos cuentas también de la experiencia de Indra, que ha sido reconocida también acá en Colombia de ser pionera en programas de cumplimiento que también le llegan a sus cadenas, a sus partes interesadas, contratistas, proveedores, empleados. ¿Qué podemos destacar de esa buena práctica más allá de, bueno, un compromiso de las cabezas y juntas directivas, una integración de un modelo de cumplimiento? Adelante. Sí, claro. Yo quería tomar un poco el comentario de Axel, que me pareció muy atinado, y el tema de la formación, ¿no? De invertir en la formación de los empleados, de las personas. Yo lo podría separar las estrategias en 2 ámbitos. La primera, puertas adentro, diría, que sería a través de la formación, desenvolver una cultura de integridad. Nosotros aquí en Indra tenemos una frase que es hacer lo correcto, ¿sí? Tenemos hasta un blog interno con noticias internas mostrando diferentes situaciones y colocando distintos artículos para que los empleados estén constantemente actualizados. Entonces creo que, tomando el comentario de Axel, sin dudas invertir en formación, capacitación, entrenamientos es algo
fundamental. Puertas hacia afuera, cuando digo así, es cuando estamos con nuestras partes interesadas. Aquí en Indra lo que hacemos básicamente también cuando contratamos a algún proveedor, la idea de siempre realizar un due diligence sobre que el proveedor que va a ser contratado se pasa sobre un proceso de homologación también. Y dentro de aquel proceso lo que verificamos siempre e intentamos también de que las empresas que vamos a contratar tengan un programa de cumplimiento, ¿sí? Que tengan ciertos controles internos también y que nos pueda dar eso una seguridad y tranquilidad a la hora de contratar y crear esta relación comercial, ¿vale? Entonces, parte de ese proceso también forma parte la aceptación de nuestro código ético, o sea, uno se siente, es como que nos sentamos en la mesa y hablamos cuáles serían las reglas del juego, básicamente, ¿no? O sea, que Indra tiene su código ético, que tiene que ser aceptado por los proveedores o las terceras partes interesadas también. Y creo que básicamente esa sería un poco la estrategia que nosotros desde aquí con las partes interesadas estamos desenvolviendo. También creo que es algo muy importante el tema de que las empresas tengan canales de denuncias abiertos o canales de ética, como se pueda llamar, o como la empresa lo llame, ¿no? O sea, cada empresa lo llama distinto, aquí le decimos canal directo, porque no solo lo usamos para denuncias, lo usamos también para una consulta que pueda tener un empleado o un tercero, o sea, no solo para puertas adentro, ¿no? O sea, es también para también un tercero que tenga algún problema con la empresa o alguna duda sobre algún punto en particular. Creo que esas serían principalmente las estrategias que hacemos aquí. Genial, muchas gracias Alejandro. Y sí, en efecto, esa coherencia entre las agendas de puertas hacia afuera y de puertas hacia adentro. No podemos exigirle a una cadena de suministro, a unos clientes que tengan unas políticas y que sean veedoras de sus procesos de contratación si realmente desde la empresa ancla o desde la empresa que contrata no los hay. Entonces, sí, nosotros también lo manifestamos como que enseñamos a través del ejemplo. Y bueno, para invitarles también a todos nuestros panelistas si tienen dudas o inquietudes y mientras tanto, si no las formulan, quisiera invitarles a los panelistas a que en menos de un minuto nos cierren con un mensaje final cada uno que quieran o que se hayan llevado de este panel y que les parezca importante destacar. Entonces, arranco contigo, María Fernanda. Muchísimas gracias, Natalia. Bueno, dentro de este espacio y como conclusión, realmente más bien invitar a todos, autoridades, industria, academia, a impulsar realmente el obtener un comercio justo y legal en la región y que estos espacios académicos fomenten una cultura de legalidad. Que inicie no solo en las aulas universitarias, como lo estamos viendo aquí, sino trabajar en que esta cultura de ética, justicia y transparencia se fomente desde nuestros niños. Solo así lograremos el cambio que estamos buscando en el mundo de hoy, no solo en Ecuador, sino en el mundo. Gracias, María Fernanda. Mauricio. Gracias, Natalia. Yo quiero agradecer a todos y a todos por la participación y al momento que estaban presentando estaba tomando notas de todas y así muy interesante y creo que podemos concluir con una perspectiva de que es importante fortalecer la cooperación y además una cooperación entre diferentes actores. Aquí estamos la academia, el sector empresarial también con la Cámara y también con la Agencia de Naciones Unidas, pero también y traer en esta cooperación un enfoque sobre la participación de la sociedad civil. Gracias. Genial, Mauricio. Fabián. Muchas gracias, Natalia. Agradecer primero la invitación y ha sido un gusto poder compartir con los panelistas. Muy interesante ver, digamos, representantes de diversos sectores. El mensaje que me gustaría dejar es que si hay algo que le gusta a los corruptos es que no haya cohesión social. Que no haya este tipo de articulación entre múltiples actores y que no hablen un mismo lenguaje y que no identifiquen una problemática en común.
Si algo le gusta a los corruptos es que haya individualismo y que cada quien, digamos, que tenga una agenda propia, y ahí ese es el caldo de cultivo del corrupto está allí. Ejercicios de acción colectiva, ejercicios en los que participe academia, sector público, sector privado y desde los organismos internacionales también, pues permiten obviamente fortalecer las capacidades que tenemos todos, porque todos tenemos falencias, pero también tenemos fortalezas y capacidades que compartir para poder luchar contra algo tan complejo como es la corrupción, obviamente, pero también digamos que la importancia que tiene de que el comercio se lleve a cabo de manera justa, de que no haya lugar al comercio ilícito, y obviamente la corrupción siempre va a ser un combustible, tanto para el comercio injusto, la competencia desleal, como para los delitos también. Entonces, digamos, dejar ese mensaje de la cohesión social, la importancia de la acción colectiva para poder combatir contra la corrupción. Muchas gracias, Natalia, muchas gracias a los panelistas con tan buenos aportes. Muy interesante todo. A ti, Fabián, mil gracias. Axel. Bueno, pues muchísimas gracias. La verdad es de que yo lo que me llevo es un reto muy grande, precisamente porque la dificultad de trabajar en contra del comercio informal, el crimen organizado y la corrupción necesita del apoyo de todos. Y escuchando, pues obviamente tenemos presente una red colaborativa que creo que tenemos que explotar un poco más y continuar con estos espacios para presentar las mejores prácticas y que podamos crecer cada uno dentro de nuestros países, pero a partir de la experiencia que cada uno le pueda aportar desde su ámbito. Nos necesitamos. Academia, sector privado y sector público nos necesitamos. Al final del día, cada uno tiene una función. El Estado jamás va a invertir en formación, capacitación, investigación y desarrollo, y no porque no quiera, sino porque definitivamente el tema de las asignaciones presupuestarias no le dan para invertir en cosas de mediano y largo plazo. Ahí está la academia, y a veces pues sector privado tiene la capacidad de hacer un proceso de resolución de problemas más inmediatos, no con la burocracia del sector público. Pero quienes hacen el trabajo y quienes tienen todo el proceso de ejecución de la prevención, del combate y de la persecución son las entidades públicas, ministerios públicos, policía, aduanas, etcétera. Entonces nos tenemos que apoyar definitivamente y tenemos que encontrar los mecanismos para que esto suceda, y necesitamos aprender mutuamente de las experiencias que en cada uno de los países están elaborando. Así es de que muchísimas gracias por la invitación y pues quedo invitado a continuar trabajando en esta red colaborativa. Muchísimas gracias. Genial, gracias, Axel, a ti. Y finalizamos con Alejandro. Bueno, ante tan buenas conclusiones es difícil cerrar, pero coincido mucho con Fabián, me gustó mucho la conclusión que él tomó. Creo que la sociedad juega un papel fundamental, ¿sí?, en todo lo que es la lucha anticorrupción. En América Latina creo que estamos mejorando. No sé si estamos a pasos muy avanzados, pero de lo que teníamos antes, creo que hay una luz de esperanza para el futuro. Eso es un poco lo que veo. Creo que desde el sector privado podemos ayudar bastante, ¿sí?, en lo que es la cultura de integridad. Y como para cerrar, tal vez un poco más a nivel de desafío de lo que veo en un oficial de cumplimiento, y esto es una opinión bastante personal. Creo que el gran desafío que tenemos desde el área de cumplimiento es mostrar a las otras áreas de negocio dentro de la compañía o a los otros sectores el valor, ¿sí?, de lo que es hacer las cosas correctamente, de lo que es poder llegar a un negocio o un contrato cumpliendo los procesos, cumpliendo ciertos controles, y eso no significa trabar o demorar o ser, digamos, tener mucha burocracia interna en la compañía, ¿sí? A veces ese es el gran desafío que creo que como oficial de cumplimiento a lo largo de mi experiencia veo, que tenemos que cambiar esa imagen de ser digamos, un business advisor, como éramos antes, a pasar a un business partner, digamos, estar al lado del negocio y que el negocio entienda eso también, ¿sí? Que no nos vea como un área de control o como un área de que diga siempre que no, aunque a veces tengamos que decir nuestras recomendaciones, ¿sí? Esa es un poco la conclusión.
Gracias, Alejandro. No, espectacular todas las intervenciones de ustedes y como la riqueza de este debate. Hay una pregunta que creo que podrían ayudarnos a responderla Mauricio o Fabián desde Naciones Unidas y es, ¿creen que el Global Compact de la ONU constituye un avance en la defensa de los derechos humanos en el rol de las empresas o aún es demasiado pronto para el pretendido establecimiento de estándares internacionales de compliance en derechos fundamentales? No sé quién de los dos se quiera lanzar. Fabián, Fabián, Mauricio, abriste el micrófono más rápido. vamos a poner en práctica el curso, Fabián, vamos. Ay, Mauricio. Bueno, pues claramente digamos, el tema del Pacto Global impulsó de manera muy importante digamos, la responsabilidad frente a los derechos humanos del sector privado, de las empresas, frente a muchas temáticas, no solamente directamente el tema de los derechos humanos, pero también el tema, por ejemplo, de corrupción que está en el principio 10 del Pacto Global. Algo que es muy importante mencionar es que sí se ha avanzado a pasos agigantados en el tema digamos, de la responsabilidad de las personas jurídicas por daños ocasionados a los derechos humanos, por afectación a los derechos humanos. Hay unos principios que Mauricio pues, se va a reír, pues están los principios Ruggie, que son muy importantes también como un avance fundamental en materia de derechos humanos. Y estos principios, digamos, son un referente frente al rol de las empresas o del sector privado y el respeto a los derechos humanos. Entonces, sí, son avances importantes. Obviamente, no es suficiente. Obviamente, se sigue trabajando. Obviamente, los ordenamientos jurídicos internos de los estados también se están adaptando a situaciones nuevas frente a industrias que pueden ser muy perjudiciales para el medio ambiente, para los derechos humanos. Digamos que hay ciertas empresas que generan mayor impacto que otras y los mismos estados trabajan fuertemente, digamos, en mejorar los estándares de protección y desde Naciones Unidas, pues nosotros obviamente promovemos la adopción de esas medidas por parte de los estados miembros y claramente pues el Pacto Global es una contribución a esto, no es la única fórmula o herramienta, pero sí que contribuye, digamos, a la defensa de los derechos humanos y al respeto de los derechos humanos por parte de las empresas. No sé, Mauricio, te doy la palabra para que Gracias, complementes Juan. claramente. Me parece importante la Si opinión de Mauricio. quisieras, Mauricio. Sí, sí, no, claro, así me gustaría solamente agregar un punto, porque es un avance, claro, Global Compact, pero no podemos considerar solamente este avance como algo aislado, como comentó Fabián, pero también sería importante incrementar otros avances y al mismo tiempo como algún mecanismo de revisión de estos avances en la materia de derechos humanos. Por ejemplo, lo que pasa en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra con la revisión periódica universal. Entonces, es cómo conciliar no solo el Global Compact, sino también con las otras revisiones para identificar los avances y los desafíos en esta materia. Me quedo acá. Gracias, Mauricio. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes, a los 5 panelistas, a todos los participantes y las participantes que nos acompañaron el día de hoy. Quisiera cerrar también como recogiendo un poco todo lo que ustedes mencionaron y me parece importante como señalar pues que en efecto el cumplimiento de esas metas priorizadas de los objetivos de desarrollo sostenible también se ven afectados por delitos como los que tratamos hoy, como la corrupción, como el comercio ilícito, como el crimen organizado, debido a que limita el goce de los derechos porque menoscaba esa disponibilidad, perdón, esa accesibilidad y esa calidad de los bienes y servicios que los estados deben ofrecer para el cumplimiento con las obligaciones establecidas en los instrumentos internacionales, incluso que estamos hablando aquí de derechos humanos. Entonces, este debate como tal reflejó una complejidad de impactos que también necesitan un abordaje holístico y también cooperativo sobre cómo desarrollar estrategias de prevención y mitigación de estas amenazas y que permitan ser estructuras gubernamentales fuertes o a través de estructuras gubernamentales fuertes y funcionales con un enfoque para que esa contribución de actores híbridos en la corrupción sistémica se pueda derrotar. Importante señalar el rol de la academia, no solamente como la universidad, sino centros de pensamiento y escenarios de diálogo y debate. Importante también
hacer como el señalamiento o la reivindicación más bien del rol de la sociedad civil en el control social y en una cohesión social que permita ser participativa por parte de todos los diferentes ciudadanos y ciudadanas que puedan estar en un estado. Relevante el rol de las pymes y de las empresas ancla, empresas grandes que dentro de sus políticas internas puedan jalonar a esas empresas grandes e empezarlas a influir a través de indicadores y metas que les permitan a ellos un trabajo multisectorial, una conciencia de que la corrupción también puede llegar y pueden ser permeadas por el mismo, una identificación de riesgos que les permite generar una ruta de prevención, de mitigación y de remedio, una articulación con escenarios como la sociedad civil y con la academia y de trabajo conjunto y colaborativo, una reinvención a través de en escenarios de participación en donde se puedan entrenar y fortalecer sus capacidades. Y sin dejar de lado claramente que todo esto debe ir de la mano, o las políticas de cumplimiento deben ir de la mano del compromiso de las cabezas y de las juntas directivas a través de un modelo y de la apropiación de un modelo de ética y de buen gobierno que pueda permitirles a ellos interiorizar y conocer el alcance de su rol y de su conducta al interior de una organización. Y finalmente, la coherencia y el buen ejemplo que pueden desarrollar las empresas y los empleados en no solamente limitarse en el tema de cumplimiento, sino también de ir más allá y pensar que la integridad es la ética, la moral, el ser transparentes, el hacerse responsable de algunos impactos, permiten también fortalecer ese tejido empresarial y esas buenas prácticas en nuestra región. Entonces, muchísimas gracias. Le doy la palabra a Kevin para que cierre, siendo muy eficientes y cumplidos con nuestro tiempo para cerrar a las 1:30. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Natalia, por esta brillante moderación, por las excelentes conclusiones de esta rica sesión que nos has brindado. Agradezco también a Alejandro, Axel, María Fernanda, Mauricio, Fabián, por haber participado y por sus intervenciones como panelistas en esta sesión, por haber traído estas ideas tan interesantes a la mesa. Me encantó escuchar esta discusión desde las diferentes perspectivas, academia, organizaciones internacionales, sector privado, y cómo podríamos seguir aquí hablando horas, ¿no? Lastimosamente se acabó el tiempo para esta sesión, que también esta temática la retomaremos en Ecuador, 4, 5 y 6 de octubre, en las sesiones presenciales de nuestra 7ª Semana Regional de Integridad en América Latina. Agradezco aquí también nuevamente a la Cámara de Comercio de Bogotá y a la Universidad para la Paz por la excelente organización de este evento y pues bueno, también a las y los participantes por haber seguido la sesión. Esperamos que esta sesión haya sido de su agrado y de su interés. Bueno, y mientras doy algunos mensajes de cierre y de próximos pasos, quisiera pedirles a las participantes, a los participantes, que puedan responder una sencilla encuesta. No les tomará más de 2 minutos y pueden encontrar el enlace en el chat de esta sesión. Mientras ustedes responden la encuesta, quisiera recordarles que esta sesión forma parte de la 7ª Semana Regional de Integridad de Alliance for Integrity, que apenas está comenzando. Esta es la 4ª sesión de 12 sesiones virtuales, así que les invitamos a no perderse las 8 sesiones que se darán desde mañana hasta el jueves 15 de septiembre. Mañana específicamente tendremos 2 sesiones. A las 9 de la mañana, hora Ecuador, comenzaremos el día con la sesión titulada Canal de Denuncias para un ambiente de trabajo libre de violencia. Y después, a las 2 de la tarde, hora Ecuador, tendremos la sesión titulada Cultura de Paz y Cultura de Compliance, aspectos teóricos y prácticos. Para participar en estas sesiones pueden hacer su registro en nuestra página web del evento www.semanadeintegridad.com, enlace que también podrán encontrar en el chat. Quiero recordarles también que las ideas y las conclusiones, tanto de esta sesión como de las otras 11 sesiones virtuales, convergerán y se discutirán con mayor profundidad en Quito, Ecuador, durante las sesiones presenciales de la 7ª Semana Regional de Integridad.
Y entonces, pues les invitamos a acompañarnos a seguir la conversación en Quito, 4, 5 y 6 de octubre. No se olviden que también pueden compartir y seguir estas sesiones y sus discusiones en redes sociales con el hashtag #IntegridadEsPaz. Y pues bueno, con 2 minutos todavía de sobra que les devolvemos para su día, les agradezco a todas y a todos por su amable atención, les deseo una excelente tarde y espero verlas y verlos en Ecuador en octubre. Muchísimas gracias, muchas gracias a todos y todas, agradeciendo a todos los panelistas, gracias a Alejandro que hoy era festivo en Brasil y nos acompañó el día de hoy, Gracias. y también a los que se encuentran en Ecuador, Chile, que sé que Fabián está en Chile, Mauricio en Brasil también, Axel, Kevin, muchas gracias a todos y todas, nos vemos pronto, que estén muy bien. Gracias, Chao. gracias. Gracias, chao. Hasta luego. Será un gusto recibirlos en Ecuador. Bienvenidos a todos. Gracias. Gracias, hasta Hasta luego. luego. Chao, chao.